Humberto Campos, soy especialista en ginecología y obstetricia, tengo la subespecialidad en medicina crítica obstétrica y la alta especialidad en laparoscopía. Estamos apoyando y con mucho gusto a las clases. Les anticipo una disculpa enorme, primero por el cambio de fechas, espero me entiendan por tantos tiempos quirúrgicos y cuestiones laborales, y en esta ocasión una vez más otra disculpa por problemas técnicos, pero bueno, estamos aquí y es con mucho gusto la clase. Bien, de los dos temas que vamos a ver, el primero es fármacos en el embarazo. El objetivo ideal de esta plática es identificar cuáles son los medicamentos que son propicios para el embarazo y cuáles no. No solo irnos con la categoría que nos da, bueno, vamos a identificar cuáles definitivamente no, pero no solo irnos con la categoría que nos da cualquier farmacéutica para el empleo de estos. Hemos escuchado, hemos visto del riesgo A al D, para su uso en el embarazo, pero pues bueno, nos vamos a dar cuenta que todo depende, en realidad, de la situación clínica y, ¿por qué no?, en algún momento valorar si preferimos estabilidad hemodinámica o clínica de la paciente o del producto o de ambos. Entonces, todo va a depender de la situación clínica que tengamos. En muchos estudios a nivel nacional y también internacional se han detectado que las mujeres durante el embarazo llegan a tomar de 2 a 3 medicamentos, ¿sí? Y de estos, arriba del 70-80% se alcanzan durante el primer trimestre. Digamos, medicamentos para las náuseas, las polivitaminas, entre ellos el ácido fólico, el aporte de hierro, vitamina D, calcio en algunos de ellos. Todo va a depender, insisto, de la situación, de la escuela del ginecólogo, a cómo está acostumbrado. Antes, por si ustedes no sabían, antes era ácido fólico y hierro y listo. Se acabó el problema y era la vigilancia para con la paciente. Actualmente no, hemos dado cuenta de que de acuerdo a los nuevos factores, de las nuevas tendencias demográficas y características poblacionales, incluyendo las patologías, pues bueno, tenemos que estar previendo con algunos otros medicamentos, situación clínica de la paciente, edad, todo esto nos conlleva a un cambio en la terapéutica inicial de la paciente. Y en efecto, todo esto va principalmente durante el primer trimestre. Conforme avanzan las semanas, vamos modificando dosis, vamos modificando medicamentos y de ser necesario, incluso se cambian los medicamentos, ¿sí? La FDA, que es la federación oficial, entre el 2000 y 2010, lograron detectar que existe un riesgo para el uso de todos los medicamentos por el uso indeterminado, o sea, las pacientes toman porque simplemente sí, porque lo dijo la vecina, lo dijo la amiga, sin sustento de evidencia clínica, pues bueno, llegan a consumirlo y es muy alta el consumo de estos. Vimos ahí, en ese estudio, aproximadamente hasta el 95%, ¿sí? Bueno, buscando los criterios para determinar la teratogenicidad de los medicamentos, pues bueno, se hicieron varios estudios, entre los cuales se basaron en algunos principios para buscar este factor o este efecto. Primero, si el medicamento al provocar el efecto era prácticamente caracterizado como tal al uso de los medicamentos, o si aquel medicamento atravesaba a la barrera placentaria, si la exposición, la dosis o el tiempo en el que se tomaba este medicamento era el necesario crítico para desarrollar teratogenicidad. En aquellas pacientes que biológicamente podían tolerarlo, íbamos a aumentar, iba a ser necesario más dosis o no. Y pues bueno, ya lo mencioné hace rato, los hallazgos epidemiológicos de cada población de ser una característica usual de ese grupo de pacientes que estuviéramos estudiando. Sí vemos bien la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Gracias.
De acuerdo a Shepard, que es el que inició todo este estudio en busca del efecto de teratogenicidad, pues bueno, mencionaba criterios esenciales y auxiliares. De estos, los esenciales, pues bueno, era identificar casos clínicos que tuvieran las mismas características durante el efecto del embarazo y con ellos el uso de algún medicamento para si existía o no la presencia de un defecto o síndrome específico con relación a la paciente. ¿Sí? También estudió si la exposición ocurrió en el momento crítico del desarrollo, o sea, de acuerdo a la edad gestacional, el consumo de algún fármaco no iba a ser evidente para la posible presencia de algún defecto. Y finalmente, todos los hallazgos que son por lo menos en menos de 2 presencias de los estudios epidemiológicos, como fueron aquellos que no lo tomaron durante el tiempo necesario, los ajustes variables de acuerdo a la situación clínica de la paciente, el tamaño de la muestra, si fue el volumen necesario para el estudio y pues bueno, todo el estudio estadístico que existía entre cada paciente, entre cada población, que es como ustedes recuerdan, riesgo relativo, Osvaldo, tendencias estadísticas, tipo T de Student y pues bueno, toda una serie de estudios demográficos y estadísticos que nos ayudaron a identificar si eran o no candidatos a ser teratogénicos. Y pues bueno, los auxiliares, que no también, no es que sean de menos importancia, eran aquellos que tenían una acción biológica presencial y si ante el estudio, en estudios animales, su efecto de teratoxicidad era cuán importante era en cuanto a la presencia de síndromes. Pues bien, recordemos que el embarazo en promedio son de 38 a 40 semanas. Entonces, en esta tabla, donde intenta identificar el efecto de la organogénesis, vemos cómo era la exposición de algunos fármacos ante la presencia de malformaciones. Entonces, la barra amarilla, si tú lo usabas en ese periodo de organogénesis como tal, y formación y o fecundación, y era un medicamento dado en esas semanas, te provocaba la muerte, entonces su potencia teratogénica era demasiado. En comparación con la verde, algunos medicamentos, como ustedes verán, el riesgo D, E, que son teratogénicos, si lo usabas entre la semana, arriba de la semana 9, incluso hasta antes de la semana 38, o sea, ya un bebé de término, algunos de ellos pueden presentar defectos funcionales o incluso malformaciones menores, ¿sí? ¿Como cuáles? Vamos a ubicarnos en la tabla verde y vemos algunos medicamentos que son clasificados como tal, si lo tomas en las primeras 12 semanas, pueden ser teratogénicos para el sistema nervioso central, principalmente del aparato óptico, en las formaciones dentales, cuando das medicamentos como son algunos macrólidos que no están descritos, ahí vamos a ver los dientes, y pues la presencia de genitales externos, como son algunos incluso antisépticos que se usan comúnmente. Si nos damos cuenta, conforme va avanzando las semanas de gestación, menos son los medicamentos, o más bien, menos son las áreas donde pudiéramos encontrar lesiones. Si se dan cuenta y las curvas de presencia, en tanto el sistema nervioso central y órganos genitales externos, tenemos que tener mucho cuidado en aquellos medicamentos que nos indiquen que existen riesgos de teratogenicidad o de probable lesión de defectos, incluso en cualquier semana. Obvio, recordemos, uno de los criterios para considerar potencia de teratogenicidad es el tiempo de exposición. Entonces, algunos de ustedes en algún momento tendrán la oportunidad de estar con nosotros trabajando en el hospital y verán que indicamos, por ejemplo, ante una paciente hipertensa, manejo de control con enalapril antes de que termine el embarazo, estamos hablando de la semana 36, 34, 37 incluso, y pues lo damos por riesgo-beneficio. Primero, no hay otros medicamentos que nos puedan apoyar, y sabemos que el enalapril en embarazada pues es incluso nefrotóxico para algunos órganos, principalmente oídos. Pero
Si sabes que es una paciente que lo vas a controlar por 3, 4 días con una dosis um, tentativamente no alta, te arriesgas a darlo. Pero eso ya lo vas aprendiendo de acuerdo a la evolución, sintomatología y como les dije desde un principio, de acuerdo a la situación clínica de cada paciente y el tiempo de exposición. Entonces, esta es una tabla en general que nos da una idea de cómo los medicamentos pueden provocar incluso abortos inducidos o espontáneos por el evento del medicamento, como algunos otros trastornos. No sé si alguien me pudiera decir qué medicamento conoce si se da en las primeras 2 semanas del periodo embrionario, o sea, de que sepa que está embarazada, tú se lo das y prácticamente esa fecundación o ese disco bilaminar o proceso de embrión prácticamente se difiere o se rompe. ¿Alguien de ustedes conoce algún medicamento que lo des en esta temporada y provoque esto? ¿Misoprostol? Misoprostol es uno de ellos, pero no, el misoprostol más bien lo das como medicamento para que haga contracción, dilatación cervical. ¿Con qué combinan el misoprostol? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien por ahí? Misoprostol. Así es, doctora, muy bien. ¿Quién eres? Perdón, es que como no puedo acceder bien, no logro ver quién está participando, pero sí, así es. Entonces, este medicamento es altamente teratogénico. Tú lo das para otras cosas y obviamente es algo genial, pero lo das durante el embarazo y prácticamente estás provocando que el efecto de la fecundación, que el huevo se rompa por completo. ¿Qué medicamento conocen que entre la semana 7-8 te provoque malformaciones principales grandes? ¿Alguien? ¿Omeprazol? Omeprazol, no. Puede tener algún defecto a nivel nefrótico, pero no es tan potente. Todos los pacientes que padecen o les das quimioterapia por cualquier enfermedad, principalmente reumatoide, va a provocar una depresión completa a nivel de tiroides, completa a nivel del sistema nervioso y te va a provocar malformaciones importantes, ¿sí? Por ejemplo, la ciclofosfamida es una de ellas. Y toda esa familia de ese tipo de medicamentos lo das. Aquellos pacientes con trasplante renal, ¿qué medicamento les dan para control o tratar de adaptar ese trasplante renal? ¿Alguien sabe? ¿El tacrolimus, doctor? Tacrolimus, muy bien. ¿Y cuáles son los efectos que conoces de tacrolimus? En un embarazo temprano. Fíjate, en un embarazo temprano, te estoy hablando de antes de la semana 8. Casi siempre el tacrolimus, si lo empiezas desde que la paciente estuviera embarazada, es una paciente que incluso puede tener, inducirse a un saco gestacional irregular que pueda dirigirte a un aborto diferido o incluso que el latido de cardíaco deje de presentarse antes de la semana 18, muerte. Pero si rebasa las semanas por la dosis que se dieron, entonces lo alcanzó a tolerar el embarazo, lo alcanzó a tolerar todo el proceso embrionario, entonces rebasa las semanas. Pero es un producto que tiene una alta probabilidad de morirse, o sea, de ovitarse entre la semana 16, 18. Entonces, pacientes con nefropatías, cualquiera que sea, y que consuma este tipo de medicamentos, puede que rebase puede que rebase todo este proceso, todo este periodo, pero si llega, ay, perdón, pero si llega a rebasar, vamos a tener una probabilidad de feto óbito. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Puedo intentar cambiarme a la computadora? ¿Ya funcionó? Sí, claro, maestro. Les agradezco, gracias. A usted.
Buena pregunta. Entonces estaba con la familia de Juanjo, ¿no? Sí, pero es que no, hace rato. Doctores internos, aprovecho ahorita el espacio que hay y quiero comentarles que en las últimas clases, desde que regresé de vacaciones, me he dado cuenta que ha habido muy poca asistencia por parte de ustedes. En cuanto a que se conectan muy pocos, ya no como antes, al principio del curso, y los pocos que se conectan, pues no todos están poniendo atención. Quiero decir de que conectan la computadora y dejan correr la clase, no están presentes, no participan, no contestan cuando el ponente o el doctor hace alguna pregunta, o incluso cuando yo les pregunto si tienen alguna duda, todos se quedan callados y no veo que sea adecuado esa actitud. Más que nada, es una falta de respeto para el ponente, porque realmente preparar una clase para la audiencia que sea, que alguna ocasión creo yo que les va a tocar, lo van a vivir y se van a dar cuenta que van a tener que dedicar tiempo, sacrificar unos minutos de su vida, de incluso de pasar algunos momentos con su familia para poder dar una clase a unas personas que a lo mejor no a todos sí les interesa, pero a aquellos que no les interesa, pues sí les va a molestar y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, les pido de la manera más atenta que pongan de su parte, se conecten. Yo sé que salen de guardia y que es cansado y todo, pero por favor, la mayoría de ustedes tienen menos de 25 años. No puedo creer que les pese desvelarse tanto, e incluso he sabido que se van a sus fiestas y llegan tarde o faltan a sus listas. Entonces, una hora de sacrificio por una clase, créanme que eso les va a ayudar mucho. E incluso estas clases son con el objetivo de prepararlos para su examen de Ceneval o el ENARM, que muchos de ustedes, o la mayoría, quiero pensar que van a realizarlo para poder aspirar a una especialidad. Pero no veo nada de su parte. Entonces, pongan más atención, cooperen y les voy a tener que decir que si no veo una asistencia arriba de 90, no se va a subir la clase al canal de YouTube. Se va a grabar, pero no se va a poder subir. Entonces, aquellos que son MIP 2, les recuerdo que todavía les falta tiempo para poder concluir su curso de pregrado. Están todavía a muchos días de que todavía se les haga memorándum si es que incurren a alguna falta y pueden poner en riesgo su estancia. No echen a saco roto todo su sacrificio que han hecho ustedes y sus papás. Entonces, por favor, necesito ver más participación positiva de su parte. Sí, maestro, gracias. Sí, maestro. Sí, Gracias. maestro. Sí, doctor.
Avisen a sus compañeros que hacen falta por conectarse, que lo hagan de la forma más rápida posible. Sí, maestro. Sí, doctor. Hola, ¿Qué tal, maestro? gracias, gracias. Maestro. A usted. ¿Ya ve mi pantalla de pura casualidad? Todavía no, ¿verdad? Aún no. Sí.
Ya la ven, ¿verdad? Sí, Sí, ya. maestro. Ya la vemos. Gracias. Ok. Platicamos de este cuadro, pues bueno, nos orienta a identificar la presencia de teratogenicidad de acuerdo a las semanas en la que se usa, que puede provocar muerte, o finalmente defectos funcionales y algunas malformaciones menores. ¿Ok? Entonces, ante esta situación se emitieron recomendaciones para uso de algunos medicamentos durante el embarazo. ¿Sí? Las personas que tienen a subestimar el riesgo de antecedentes de defectos de nacimiento en la población general exageran de los riesgos potenciales, pero en realidad no conocen la fuerza que puede tener la exposición de cualquiera de los medicamentos ante esos posibles efectos. Entonces, desde el 89 aproximadamente, se empezaron a hacer estudios importantes buscando efectos de teratogenicidad, encontrando en aquellos momentos que se creían que solamente el 25% de las mujeres expuestas a algunos medicamentos, del 25% de mujeres expuestas embarazadas, el 25%, o sea, de la cuarta parte, llegaba a presentar anomalías fetales, pero cuidado, no fue así, y en el estudio demostraron que en realidad la población era muy alta, alcanzando incluso hasta ahora se conoce en un 66% de esa población. Y dos, esa cuarta parte de esas mujeres expuestas en realidad no estaban estudiadas por completo, pues había medicamentos que ellas omitían en su uso de medicamentos. Han escuchado a esos pacientes de que les preguntas si tienen alguna cirugía y te dicen que no, y al final de tu entrevista ginecológica te dicen que tienes salpingo y ellas no cuentan el salpingo. Lo mismo pasaba con estas pacientes. Les preguntaban si tomaban algún medicamento y pues como eran con pacientes con enfermedades reumatoideas, pues decían que no porque creían que eso era exclusiva para su enfermedad y pues bueno, oh surprise, teníamos más atenciones. El asesoramiento bien informado del uso de consumo de un medicamento, pues bueno, algunas pacientes saben que el consumo de estos puede presentar algunas malformaciones, pero si tú les explicabas adecuadamente qué estaba pasando, pues lo toleraban mucho mejor. Entonces, del 79 la FDA desarrolló una clasificación por letras, que era lo que mencionábamos, A, B, C, D y finalmente X, que fueron resumidas, identificadas para ver la evidencia de estos y cómo se clasifican estos medicamentos. Pues de acuerdo a esto, la categoría es todas las mujeres que llegan a usar el consumo de este tipo de medicamentos no han demostrado un mayor riesgo de anomalías fetales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los medicamentos habidos y por haber que pase por la FDA, claro, todos los medicamentos tienen una clasificación, por lo menos A, pero todos tienen. Y van a ver una embarazadita y van a ver el riesgo que tiene. Entonces, esa categoría te está avisando de las posibilidades que podría tener. Entonces, si tú dominas este cuadro, puedes saber qué darle a la paciente embarazada o no. ¿Ok? Los estudios de mujeres embarazadas no han demostrado mayor riesgo, eso es por categoría. Ahora, aquellas que en reproducción animal no revelaron evidencia de lesiones y no demostraron un riesgo, entonces les damos categoría B, ¿sí? Los estudios animales han mostrado uno que otro efecto adverso, ¿ok? De esta parte, efecto adverso en animales, ¿ok? Bueno, el riesgo C han demostrado teratogenicidad en algunos animales, pero no hay estudios de reproducción animal ni estudios adecuados y bien controlados, ¿ok? Por eso está así. Entonces, algunos de riesgos los vamos a tomar nosotros, los vamos a indicar nosotros dependiendo de la situación clínica. Y el D, estos, a partir del D y del X, finalmente ya son medicamentos que debemos de tener, debemos evitar el embarazo sabiendo bien que pueden causar daño fetal. Entre estos están los que ya mencionamos al principio de la plática, para pacientes reumatoideos, para pacientes nefrópatas, tacrolimus, ciclofosfamida, ¿sí? Entonces van a provocar daño fetal y por lo tanto tenemos la responsabilidad y la obligación de informar a la paciente del gran potencial de teratogenicidad y cualquier otro evento para nuestro producto, para el feto. Finalmente el X,
está contraindicado, ¿no? Para las mujeres embarazadas. Ustedes bien saben que hay pacientes que su deseo es estar embarazadas, les importa poco lo que suceda o no suceda, y se arriesgan. Y pues bueno, al final de cuentas, ese es el gran reto de todo ginecólogo, y por qué no, del médico también que revisa a las pacientes en su control prenatal. Y pues bueno, tenemos que estar expensas de lo que suceda con la vigilancia de estos productos. Cuando la exposición es, ojo, ¿cuál otro fármaco? Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestro, gracias. No, maestro, todo bien. Ok, ¿cuáles son las cosas que prohibimos nosotros durante el embarazo? Principalmente. Alcohol. Alcohol. ¿Cuál otro? Tabaco. Tabaco, muy bien. Drogas, Sí, en general. y cualquier otras drogas, así es. Entonces, voy a mencionar en esta plática, ya vieron la siguiente, que es alcohol. Vamos a mencionar todos aquellos efectos que podríamos presentar ante el consumo de estos tipos de medicamentos. Voy a mencionar también algunos medicamentos, como los EICAS, por ejemplo, que lo toman a diestra y siniestra, aquellos AINES, como es la indometacina, algunos antimicrobianos y, pues bueno, los antineoplásicos, ¿ok? Es lo que me voy a enfocar principalmente en esta plática. Pues bien, en el alcohol, para que podamos hablar de que existe una exposición adecuada del alcohol en la paciente embarazada y que podría ser factor para presentar o tener alguna alteración o malformación fetal, pues bueno, están estas dos reglas. Cuando se requiere solamente uno de estos factores para decir que hay una exposición como tal al alcohol prenatal, ¿ok? Entre estos, aquella paciente que tenga más de 6 bebidas por semana durante 2 semanas. O sea, es aquella que se fue de parranda y se puso 2 días seguiditos de alcohol. Estamos de acuerdo de que es y queda embarazada y vuelve a tomar alcohol, pues bueno, esa es una. O bien aquella que tuvo más de 3 bebidas por ocasión durante 2 ocasiones durante el proceso de la fecundación, ¿me explico? Es en el momento que tuvo contacto sexual y empezó todo el proceso del camino espermatozoide y fecundó. En todo eso, si existió alcohol, sin importar la cantidad, bueno, sí tiene que ver la cantidad, no estoy mintiendo, sin importar más bien si fueron repetidos o no, es importante considerarlo como exposición registrada prenatal. Entonces, en el interrogatorio no solo es preguntar si consume alcohol o no, es durante su embarazo, al inicio del embarazo, ¿usted tomó alcohol? ¿Cuánto, qué cantidad y por cuánto tiempo? No se olviden de esas preguntas, ¿sí? La otra, finalmente, si es paciente que llega alcoholizada a un hospital y tenemos la manera de medir el grado de intoxicación, pues bueno, pues mandamos los marcadores de la exposición al alcohol y vamos a ver el número y de acuerdo a lo que nos den los valores, pues vamos a identificar si es una paciente con exposición alcohólica y el posible riesgo al producto, ¿sí? Si es una paciente que no te dice nada, pero sabes que tiene problemas legales, pues ¿qué puedes pensar de esa paciente? Finalmente, los criterios diagnósticos para un síndrome alcohólico fetal, o sea, ya en el producto, para identificar el síndrome alcohólico fetal, pues bueno, requerimos de todas estas características. Alteraciones faciales, deterioro en su crecimiento prenatal y postnatal, que se encuentra dentro de la curva de la percentila 10 o por debajo de crecimiento cerebral normal, una sincronismo cefálica también en el 10%. Recuerden que en la vigilancia de crecimiento de las pacientes hacemos 3 ultrasonidos y en todos estos medimos circunferencia fetal, circunferencia abdominal, longitud femoral. Con todos estos nos vamos dando cuenta de cómo va creciendo. Hacemos una curva de crecimiento y se espera que los productos siempre estén entre el 50, que es lo ideal, y 25% de los percentiles. Pero si baja por debajo, por debajo de estas, por debajo de 10, entonces estamos hablando de un bebé que se está restringiendo. Pero si tenemos que fue una paciente con exposición al alcohol, cuidado, no se está reteniendo, más bien es un bebé
que está teniendo este síndrome, ¿sí? Una insuficiencia neuroconductual que está por debajo de la desviación estándar de 1.5. Si encontramos a un niño por menos de 3 años y hay retraso en su desarrollo, sospechar también que presentó esta alteración, ¿sí? Y aquellos niños mayores de 3 años con un deterioro cognitivo global o déficit cognitivo de al menos del ámbito neuroconductual, también sospechar. Esto es en cuanto al alcohol. ¿Qué otra enfermedad me gustaría mencionar? Pues los antipilépticos. ¿Conocen alguna paciente que tenga tratamiento con alguno de estos medicamentos? No. Bueno. Pacientes con epilepsia que llegan a presentar este tratamiento, tú no le das estos medicamentos. Es una paciente que va a tener crisis convulsivas continuas, va a tener alteraciones enzimáticas por el proceso muscular inflamatorio alterado, y eso va a provocar a nivel placentario que se alteren otras situaciones. Entonces, los medicamentos ya para estos pacientes son estos, el levetiracetam y la motrigina, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a hacer la combinación de medicamentos, pues bueno, es un potencial para desarrollo cognitivo y renal para el producto. Pero si lo das en monodosis, entonces la probabilidad de lesionar o de presentar malformaciones disminuye tanto que puede ser hasta 2%. Repito, la paciente sabía que no tenía que embarazarse porque tenía ese tratamiento y aún así se embarazó. Entonces, tú ya debes de ver que aunque es clasificación D, es una paciente que si no se lo das le va peor por todo el trastorno fisiológico que pudiera presentarse y pudiera llevar a la placenta y con esto a provocar mal desarrollos fetales. ¿Cuál otro fármaco que normalmente damos como locos en la farmacia o en nuestra consulta, aún sabiendo que podrían estar indicados? El error de muchos de nosotros cuando estamos estudiando es que no prevemos el número de semanas de embarazo. Entonces, una paciente te llega hipertensa y tiene 24 semanas, tontamente le das lo que tengas, pero es aceptable porque le controlas la presión. Pero es inaceptable sabiendo que tienes otras opciones que pueden ser más nobles y que puede lastimar a este bebé. ¿Qué pasa si le das una renina un sistema, ¿qué pasa si le das a una paciente un medicamento tipo EICA? ¿Cuáles son los EICAs que conocen? ¿Alguien? Enalapril. Captopril, enalapril. Sí están despiertos, gracias. Entonces, pues sí, todo esto va a provocar desarrollo renal en el paciente fetal, pero si rebasa las semanas, tenemos que puede causar hipotensión fetal, hipoperfusión renal, y con esto, incluso isquemia. ¿A qué nivel de isquemia? Pues de las nefronas, y con esto va a provocar anuria. Y a provocar anuria, ¿qué va a provocar en nuestro bebé? Pues que va a retener líquidos, vamos a presentar hidrofetal, y en fin, muchas alteraciones agregadas. Si la perfusión o si la dosis sigue siendo todavía continua por más tiempo, con esto nos llevamos a crecimiento fetal, hipoplasias y al final, pues, oligoelenos por el mal manejo renal del producto, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿son buenos los EICAs? No. Hoy tuve una clase parecida a esta y hablamos de trastorno hipertensivo y entre residentes todavía se tiene la idea que se debe dar. ¿Qué es lo que pasa? Son pacientes que llegan y en el hospital ahorita no tenemos más medicamentos y pues le das de todos enalapril, que es el más noble, pero también hay lesión renal. Pero ¿por cuánto tiempo lo indico yo? Que en su caso casi siempre soy el que lo indica. No más de 2-3 días y porque sé que el producto iba a salir. En realidad, es paciente que llega con hipertensión gestacional o preeclampsia y no tengo más medicamentos para control que solo la hidralazina y la alfa-metildopa, no tengo más, pues le das enalapril, pero solo se lo doy por 24 horas para estabilizarla y vámonos, afuera ese bebé porque yo sé que ya no le voy a dar más beneficio y al contrario,
le puedo generar alteraciones principalmente a nivel renal. Ahora bien, siendo lógicos, es un bebé que sé que va a salir en 3-4 días, el oligodramios, la bóveda craneal no le va a provocar alteraciones ya, no cuando tiene arriba de 34-36 semanas, pero sí puede presentar mi hipotensión fetal y hipotensión renal, y es ahí donde empezamos a tener problemas. Por lo tanto, no más de 3 días. Hay libros, hay artículos de cómo usar el enalapril, pero a grandes rasgos quédense con la idea, EICAS contraindicado, ¿ok? Los AINES, ¿quién sabe de los AINES? ¿Qué medicamento no dar? Ya lo leyeron seguramente. ¿Qué medicamento no dar? ¿Y por qué? ¿Alguien? La endometracina ¿Por? cierra el conducto arterioso. Así es, así es. Puede causar constricción del conducto arterioso fetal y con esto, secundariamente, lo que sería algo que se llama hipertensión pulmonar. Entonces, doctor, ¿está contraindicado usarlo? Si es necesario, lo usas, ¿sí? Pero debe de ser por lo menos arriba del tercer trimestre y posteriormente no más de 3 días. Con mucho cuidado. Si hacemos eso, ya amonamos este producto y ya le regalamos otro problema agregado, ¿sí? Su riesgo es 15 veces mayor de presentar alguna alteración dadas el embarazo, dependiendo de las semanas que lo des. ¿Ok? De los antimicrobianos, ¿cuál? Le estoy mostrando los que son más frecuentemente que damos a diestra y siniestra y no nos damos cuenta de su lesión. ¿Cuál es el antimicrobiano antibiótico que no deberían de dar? Trimetoprim y sulfamethoxazol. Macrólidos. Fíjate que los macrólidos sí, el trimetoprim como tal no, sí. Cloranfenicol. Cloranfenicol. Antimicina. Acuérdense cómo se llama el síndrome. Este síndrome prácticamente hace que nuestro bebé prácticamente no pueda excretar este medicamento y va a provocar distensión abdominal, alegorías respiratorias, de tal manera que le hacen que tomen y presenten algo que se llama colapso vascular. Son bebés que se mueren, que se evitan. ¿Ok? No se olvidan de esta, ¿verdad? No, doc. ¿Qué otro medicamento antimicrobiano conocen que no deberíamos de dar? Amoxicilina con ácido clavulánico. Por ahí vas. Vancomicina. En grupos generales, pues bueno, está nitrofurantoína, aquellas sulfonamidas. Recordemos, otra vez, sí lo puedes dar, qué bueno que lo mencionaron, pero sí, en efecto, sí lo puedes dar, pero debes de tener cuidado en el tiempo y en el tiempo del trimestre y en el riesgo de periodo. Entonces, el trimetoprim definitivamente es periconcepcional. Tú lo das, vamos a tener efectos en el nacimiento, ¿sí? Hasta 5 veces mayor, si no lo das o no. ¿Cuál es el principal riesgo con ellos? Atresia esofágica, ¿ok? Entonces, no en el primer trimestre, acuérdense, no negativo en el primer trimestre, ¿ok? Porque vamos a presentar estas alteraciones. La nitrofurantoína, igual, durante el primer trimestre lo das, riesgo de labio leporino. Y finalmente, la tetraciclina, cuando lo usas después de la semana 25, pues bueno, llegamos a presentar este tipo de alteraciones. Entonces, repitiendo, dependiendo del trimestre, tenemos que identificar qué alteraciones vamos a tener. Entonces, si te llega una paciente de 36 semanas con datos de infección de vías urinarias, ¿se lo das o no se lo das? ¿También? No. ¿Se lo das o no se lo das? Si tiene 36 semanas, ¿ya se le puede dar? Sí se lo puedes dar. Sí se lo puedes dar porque ya está todo formado. Igual que el trimetoprim, también se lo puedes dar. Obvio, no vamos a dar dosis de 2-3 semanas. Es dosis de 10 días, de 8 días y listo. ¿Sí? Las tetraciclinas, si no lo tuvieras,
lo das en la primera semana, en el primer trimestre y no más de una semana, ¿ok? Obvio, hay variantes y lo evitas. ¿Cuál es el antibiótico que, aunque es clasificación B, lo puedes dar a diestra y siniestra en el embarazo? Antibiótico de clasificación B a diestra y siniestra que puedes dar en el embarazo. ¿Ampicilina? La ampicilina. Lina. La ampicilina, muy bien. Finalmente, nos enfocamos en los antineoplásicos, ya se los había mencionado, y pues bueno, está el metotrexate, la ciprofosfamida. Estos son agentes alquilantes que van a provocar un efecto terapéutico muy, muy potente, muy potente. Tanto así que la pérdida del embarazo se relaciona con fetos óbitos en la semana 8, feto óbito, ¿cuál es? Embarazo embriónico, ¿sí? Y la ausencia de latido cardíaco entre la semana 8 y la semana 10. Entonces, son productos que les va a ir muy, muy mal para las anomalías. Y aquellos que rebasen la semana 12, 14, como lo vimos en la tablita de hace rato, son las que van a provocar anomalías esqueléticas, defectos en las extremidades, piquinovaro, paladar hendido, anomalías oculares, importantes. Esos son productos que incluso van a tener una alta probabilidad de muerte a las horas de nacido, ¿sí? El metotrexate, pues bueno, ahí lo estamos viendo. Prácticamente su alteración va a ser a nivel del sistema nervioso central, principalmente, ¿ok? ¿Qué otro antineoplásico conocemos? Azatioprina. Aciatropina. ¿Cuál otro? ¿Han escuchado el tamoxifeno? Tamoxifeno lo vamos a dar principalmente en alteraciones, hablando en mujeres, pues en cáncer de mama, en cáncer, por ahí cáncer pulmonar. Y pues bueno, les repito, son pacientes que saben que no deben de embarazarse, pero pues para empezar, la suerte de que pueda ser fecundado ese óvulo, pues bueno, es muy baja. Y aquellas que se llegan a fecundar, pues bueno, son alteraciones que son aquellos productos que van a tener malformaciones por la exposición del dietilestibestrol, ¿sí? Principalmente esta patología, la adenosis vaginal, ¿ok? Y pues bueno, así como también hay alteraciones por este tipo de medicamentos, también aquellos que consumieron algún tipo de hormonas sexuales, cuando el dietilestibestrol es una hormona, vamos a relacionarlo con el adenocarcinoma vaginal cuando está en su presencia. Entonces, si tú lo das, pues bueno, vamos a tener todavía más alteraciones parecidas a estas, ¿no? Adenosis vaginal, vamos a ver prácticamente presencia de tabiques, malformaciones en tipo uterino, úteros bicornes, ¿sí? Las trompas de falopio prácticamente pequeñas y adelgazadas. Y bueno, ahora bien, esto es importante. ¿Todas las vitaminas son buenas? No. Cuidado. No todas las vitaminas son buenas. Si ustedes se dan a la tarea de revisar esos medicamentos de vitaminas, alteraciones, que nos ayudan en el embarazo, ninguna de ellas va a tener vitamina A. ¿Por qué? Porque normalmente las vitaminas lo damos durante el primer trimestre para que tengan mejor aporte, mejor cuidado para la formación del conducto neural y todo esto. Entonces tú le das esto y con esta dosis que pudiera no estar bien medida por la paciente o incluso por farmacéutico, pues va a provocar estos defectos, estar hablando con estos defectos. Entonces no vamos a tener esta vitamina en algunos de los fármacos que se compran de manera comercial. Y la talidomida es otro que va a provocar malformaciones importantes, tipo cofocomelia,
o incluso ausencia de algún presente de huesos largos ante el consumo de estos. Por lo tanto, tampoco deben de consumirse. Y para aquellas señoras que usan sus hierbitas o sus vitaminas naturales, o no sé, muchas sustancias, pues bueno, estas no, como tal, no hay una dosis, no sabemos cuánto ni periodo de uso-consumo, pero en esta tablita podemos darnos ejemplo. Vamos a tomar el ajo, inhibe la agregación plaquetaria, va a provocar fibrinólisis. Entonces, el principal es riesgo de sangrado del producto, ¿sí? Ginkgo biloba, anticoagulante. Ginseng reduce la glucosa en sangre. Vamos a tener un bebé hipoglucémico, posiblemente con alteraciones en la sangre, ¿sí? El cocho azul, que es estimulante de músculo liso. Vamos a provocar efectos teratogénicos. Por lo menos todo esto es lo que se ha identificado principalmente en estudio de animales, obvio, ¿no? Pero entonces, no negativo está autorizado para dar. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Todo claro, No, maestro, muchas gracias. Gracias. No, doctor. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver la otra clase. Sí, maestro. ¿Sí? A ver. Si tiene tiempo, sí, maestro. Sí, permítame. Esta va a ir un poquito más.